Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es la vida de Marco Aurelio, el emperador que gobernó con la espada en una mano y la filosofía en la otra. A lo largo de este relato encontrarás las batallas que forjaron su reinado, los desafíos que enfrentó junto a Roma, las enfermedades que marcaron a su pueblo y la sabiduría inmortal de su pensamiento. Esta narración está hecha para ti que buscas calma, reflexión y una mirada profunda al pasado mientras descansas. Aquí recorreremos desde su infancia en una Roma poderosa hasta sus últimos días en campaña, cuando dejó como legado no solo un imperio en lucha, sino también un testamento espiritual que perdura en sus meditaciones. Te hablaré de su vida familiar, de las plagas, de sus guerras y de la fuerza de sus principios estoicos. Este viaje te ayudará a comprender la grandeza del hombre detrás del título imperial y a encontrar en sus palabras inspiración para tu propia vida. Acompáñame en este camino y no olvides suscribirte a este canal para seguir explorando las huellas del tiempo y la sabiduría de los antiguos. Capítulo 1. Los primeros años. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 en Roma, en el seno de una familia acomodada perteneciente a la nobleza senatorial. Su nombre de nacimiento fue Marco Annio Vero y pertenecía a la prestigiosa gens Annia, vinculada a la élite política y militar del imperio. Su padre murió cuando Marco aún era un niño pequeño, lo que dejó a su madre, Domicia Lucila, la responsabilidad de criarlo. A pesar de su temprana orfandad paterna, Marco creció rodeado de riqueza, educación y un ambiente profundamente romano. Desde su infancia, Marco Aurelio mostró una personalidad reflexiva y serena. Se interesaba más por la lectura y la meditación que por los juegos propios de su edad. Vivía en una Roma en pleno auge, bajo la estabilidad que habían dejado los emperadores de la dinastía antonina. Esta atmósfera de prosperidad permitió que recibiera una educación excepcional, rodeado de tutores que buscaban cultivar su carácter y disciplina. Su madre fue una figura clave en su vida, transmitiéndole la importancia de la moderación y el amor por la filosofía. Cuando tenía apenas 12 años, Marco fue notado por el emperador Adriano, quien lo distinguió por su inteligencia y su actitud seria. Adriano lo apodó Verissimus, el más verdadero, un título que reflejaba su honestidad y rectitud moral. Este sobrenombre lo acompañaría a lo largo de su vida, anticipando el carácter filosófico que lo distinguiría de otros emperadores. Adriano, impresionado por su temple, comenzó a considerarlo como posible sucesor en la línea imperial. Así empezó a forjarse el destino de Marco. La influencia de Adriano fue decisiva en su formación. El emperador se aseguró de que Marco recibiera una educación completa en retórica, filosofía y derecho. No solo debía ser un hombre instruido, sino también capaz de gobernar con justicia y firmeza. Marco aprendió tanto de maestros griegos como romanos, lo que lo acercó a la filosofía estoica, corriente que marcaría profundamente su manera de entender la vida. Desde pequeño, su destino se fue entrelazando con el poder y la sabiduría. En su adolescencia, Marco adoptó un estilo de vida austero que sorprendía a quienes lo rodeaban. Vestía de manera sencilla, prefería dormir en un lecho duro y rechazaba los lujos innecesarios. Estos gestos no eran solo caprichos, sino una práctica consciente de disciplina personal. En vez de dejarse seducir por la abundancia de Roma, buscaba fortalecer su carácter a través de la moderación. Esa firmeza, poco común en un joven noble, llamó aún más la atención de quienes lo consideraban destinado a grandes responsabilidades. El contacto con los filósofos fue creciendo durante esos años. Herodes Ático, un célebre retórico griego, y Marco Cornelio Frontón, un maestro de la elocuencia, fueron dos de sus principales instructores. A través de ellos, Marco aprendió el arte de la palabra y la importancia del pensamiento crítico. Sin embargo, aunque adquirió gran habilidad en la retórica,
Siempre mostró preferencia por la filosofía estoica frente a los adornos de la oratoria. Esta inclinación marcaría el rumbo de su vida intelectual. A medida que crecía, Marco fue alejándose de las distracciones propias de su edad. Mientras otros jóvenes buscaban placeres y diversiones, él se sumergía en la lectura de los textos de Epicteto y Séneca. En ellos, encontró un modelo de conducta que respondía a su carácter introspectivo. La idea de vivir conforme a la naturaleza y aceptar con serenidad lo inevitable lo acompañaría por siempre. Desde esos años formativos, su espíritu se alineaba con una visión más profunda de la existencia. Su relación con el emperador Adriano se fortaleció aún más cuando éste, al final de su vida, eligió como sucesor a Antonino Pío, con la condición de que adoptara a Marco Aurelio. De esta manera, el destino del joven quedaba sellado. Se convertiría en parte de la línea imperial. Adriano, pese a sus conflictos con el Senado y su carácter complejo, dejó una herencia política que incluía a Marco como una de las promesas del futuro de Roma. Al ingresar bajo la tutela de Antonino Pío, Marco encontró un segundo padre. El nuevo emperador, hombre de temperamento sereno y respetuoso de las instituciones, se convirtió en un modelo de gobierno equilibrado. Marco aprendió de él la importancia de la paciencia, la justicia y la moderación en el poder. La relación entre ambos fue de profundo respeto mutuo y consolidó la formación moral y política del joven. Antonino sería, sin duda, la figura clave en su educación como futuro emperador. Durante su juventud, Marco también se preparó en las artes militares, aunque no destacaba por una inclinación natural hacia la guerra. Su carácter filosófico lo alejaba de la ambición militar, pero entendía que, como futuro gobernante, debía dominar la estrategia y el arte de la guerra. Aprendió a manejar armas, a comandar tropas y a conocer las costumbres de los soldados. Aunque nunca fue un militar de corazón, comprendía que Roma dependía del equilibrio entre la espada y la ley. Uno de los aspectos más notables de su infancia y adolescencia fue la forma en que resistía las tentaciones de su entorno. Rodeado de la abundancia de la corte, Marco evitaba los excesos de banquetes y lujos. Prefería dedicar horas a la escritura y la reflexión. Esta conducta despertaba tanto admiración como sorpresa entre quienes lo conocían. No era común que un joven heredero mostrara tal desapego por la riqueza y el poder. Sin embargo, esa era su verdadera esencia. Su madre, Domicia, Lucila, nunca dejó de ser una influencia constante en su vida. Mujer piadosa y de gran carácter, inculcó en Marco un sentido profundo de la responsabilidad hacia su familia y hacia el imperio. Ella se convirtió en su pilar emocional tras la pérdida de su padre. Marco siempre la recordaría con afecto y respeto, y muchas de sus enseñanzas resuenan en las reflexiones posteriores de sus escritos. El vínculo madre e hijo fue fundamental en sus primeros años. Al crecer bajo la sombra de la corte, Marco también presenció de cerca las intrigas y tensiones de la política romana. Aunque no participaba activamente en ellas, aprendía observando los movimientos de senadores, generales y consejeros. Desde joven comprendió que el poder imperial no era solo un honor, sino una carga llena de responsabilidades y conflictos. Esa conciencia temprana lo preparó para los dilemas que enfrentaría más tarde como emperador. Su personalidad reservada no lo hacía un hombre distante. Al contrario, quienes lo trataban de cerca destacaban su trato amable y su disposición a escuchar. Marco entendía que la grandeza no se encontraba en imponer la autoridad, sino en inspirar respeto a través del ejemplo. Esta actitud se reflejaba incluso en su relación con los esclavos y sirvientes, a quienes trataba con dignidad. Su carácter humano lo diferenciaba de otros jóvenes de su estatus. En conclusión, los primeros años de Marco Aurelio fueron la semilla de lo que llegaría a ser su reinado. Desde la infancia, mostró inclinaciones hacia la reflexión filosófica y un espíritu disciplinado que lo distanciaban del lujo excesivo de la corte. La influencia de Adriano y, sobre todo, de Antonino Pío consolidaron su preparación como futuro gobernante.
En su juventud ya se vislumbraba el hombre que sería recordado como el emperador filósofo, ejemplo de virtud en medio del poder absoluto. Capítulo 2. El camino hacia el poder. La transición de Marco Aurelio hacia posiciones de mayor influencia comenzó con la adopción formal por parte de Antonino Pío en el año 138, tras la muerte de Adriano. Esta decisión lo colocó directamente en la línea sucesoria del imperio. Desde entonces, Marco dejó de ser simplemente un joven noble para convertirse en príncipe adoptivo, con todas las responsabilidades que ello implicaba. Su vida privada se transformó en una preparación constante para el gobierno. El poder ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Como hijo adoptivo de Antonino, Marco compartió con él no solo la vida en el palacio, sino también las tareas del Estado. Participaba en reuniones del Senado, escuchaba deliberaciones y aprendía a relacionarse con figuras influyentes de la política romana. Antonino, conocido por su prudencia y moderación, le ofrecía un ejemplo práctico de cómo debía conducirse un emperador. Marco observaba con atención, sabiendo que cada decisión era una lección en el arte de gobernar. En paralelo a su formación política, Marco ocupó progresivamente cargos oficiales. Fue nombrado cuestor en el año 139, lo que le permitió comenzar a hablar en el Senado y representar al emperador en diversas funciones. Poco después recibió el título de César, reforzando su papel como heredero legítimo. Estos nombramientos no solo eran honoríficos, sino pasos fundamentales en la consolidación de su experiencia administrativa y su relación con la élite senatorial. El aprendizaje no se limitaba a lo político, también se extendía al ámbito militar. Aunque Antonino Pío mantuvo un reinado relativamente pacífico, Marco recibió entrenamiento en estrategia y mando de tropas. Era consciente de que, en un imperio tan vasto, los conflictos eran inevitables. Aunque no era un guerrero nato, entendía que debía prepararse para liderar ejércitos y defender las fronteras. Su disciplina y carácter reflexivo le ayudaron a enfrentar estas responsabilidades con seriedad. La vida personal de Marco también se transformó en función de su destino. En el año 145 contrajo matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío. Esta unión fortalecía aún más su vínculo con la familia imperial, asegurando la continuidad dinástica. El matrimonio fue fecundo, con numerosos hijos, aunque muchos murieron en la infancia. Faustina jugaría un papel central en su vida, tanto en lo familiar como en lo político. El poder se entrelazaba así con lo íntimo. Con el paso de los años, Marco asumió más responsabilidades compartidas con Antonino. Se convirtió en su principal consejero, acompañándolo en las decisiones cruciales de Estado. Aprendió a equilibrar los intereses del Senado, del ejército y del pueblo, tarea nada sencilla en un imperio tan diverso. Esta etapa de formación práctica lo preparó para enfrentar las enormes dificultades que llegarían tras la muerte de su padre adoptivo. Cada día en la corte era una lección de paciencia y estrategia. La relación con Lucio Vero, también adoptado por Antonino como heredero, fue otro aspecto importante en este camino. Aunque de personalidades distintas, Marco y Lucio estaban destinados a compartir el poder. Marco, serio y disciplinado, contrastaba con la actitud más relajada y hedonista de Lucio. A pesar de estas diferencias, ambos comprendieron que su destino estaba unido y que debían aprender a cooperar por el bien de Roma. Este vínculo marcaría una etapa decisiva en la historia imperial. La reputación de Marco Aurelio crecía en Roma y en las provincias. Era visto como un hombre íntegro, dedicado al deber y alejado de la corrupción. Su vida austera y su inclinación hacia la filosofía lo distinguían de otros jóvenes nobles. El pueblo y el Senado comenzaron a admirarlo no solo como heredero, sino como símbolo de esperanza para un gobierno justo. Esa percepción sería clave para consolidar su legitimidad una vez que alcanzara el trono. La preparación de Marco incluía también la práctica constante de la retórica y el derecho. Aprendió a expresarse con claridad y a defender posturas en el Senado, ganando el respeto de los oradores más experimentados.
En cuanto al derecho, se adentró en los principios fundamentales que regían la vida romana. Esa formación jurídica sería esencial en su futuro reinado, donde dejaría importantes reformas legales. El poder, para él, debía estar guiado por la razón y la justicia. Antonino Pío, hombre de carácter equilibrado, evitó durante su reinado grandes campañas militares. Esto permitió que Marco se formara en un ambiente de relativa estabilidad. Sin embargo, esa calma no duraría para siempre. Mientras Marco aprendía el arte de gobernar en paz, las fronteras del imperio comenzaban a mostrar signos de tensión. Las tribus germánicas y los partos aguardaban, y el futuro emperador pronto tendría que enfrentar realidades mucho más duras. En su papel de heredero, Marco desarrolló un profundo sentido del deber. Comprendía que el poder no era un privilegio personal, sino una carga al servicio del pueblo romano. Esta visión lo diferenciaba de otros herederos imperiales que habían caído en la soberbia o en la ambición desmedida. Su compromiso era vivir conforme a la virtud, incluso dentro de la compleja maquinaria del imperio. Esa convicción le daría fortaleza en los años más difíciles de su reinado. El ascenso de Marco Aurelio fue también un ejemplo del sistema de adopción imperial instaurado por los antoninos. A diferencia de dinastías anteriores, donde el poder se transmitía por herencia directa, aquí se privilegiaba la elección del más apto. Este método permitió que hombres preparados como Marco llegaran al trono, garantizando cierta estabilidad en la sucesión. Marco, como culminación de este proceso, representaba la sabiduría de esa política adoptiva. La muerte de Adriano había dejado heridas políticas en Roma, debido a su relación complicada con el Senado. Sin embargo, Marco supo cultivar el respeto de esta institución. Desde joven mostró disposición a escuchar y dialogar, cualidades que serían fundamentales para mantener la armonía en su futuro gobierno. El Senado veía en él a un líder que no impondría con tiranía, sino que buscaría la cooperación. Esa confianza temprana fortaleció su posición política. El camino hacia el poder no estuvo exento de presiones. Marco tuvo que demostrar constantemente que estaba a la altura de las expectativas. Cada palabra, cada decisión y cada gesto eran observados de cerca por la corte y por el pueblo. Sin embargo, su serenidad y disciplina lo ayudaron a superar esas pruebas. Poco a poco, se consolidó como figura indiscutible del futuro imperial. Su destino estaba marcado, y el momento de asumir el poder se acercaba inexorablemente. En 1900, definitiva, el ascenso de Marco Aurelio fue el resultado de una preparación cuidadosa, tanto política como personal. Desde su adopción por Antonino Pío hasta su consolidación como heredero, su vida se transformó en un entrenamiento constante para el gobierno. Aprendió de la filosofía, del derecho, de la guerra y de la política, siempre con la mirada puesta en la virtud. Así, Marco se convirtió en la encarnación del ideal de un emperador filósofo, listo para afrontar los retos del imperio. Capítulo 3. El filósofo estoico. Desde su juventud, Marco Aurelio se sintió atraído por la filosofía, especialmente por el estoicismo. Esta escuela de pensamiento le ofrecía un camino de vida basado en la virtud, la razón y la aceptación de lo inevitable. En un mundo dominado por ambiciones y excesos, Marco halló en los textos de Epicteto, Séneca y Catón el Joven una guía que encajaba con su carácter austero. La filosofía no era para él un mero ejercicio intelectual, sino una práctica diaria que moldeaba su manera de vivir. El estoicismo enseñaba que la verdadera libertad residía en dominar las propias pasiones y aceptar con serenidad lo que no podía cambiarse. Marco adoptó este principio con convicción, aplicándolo tanto en su vida personal como en su preparación política. Mientras otros nobles se dejaban llevar por lujos y placeres, él se dedicaba a cultivar el autocontrol. Dormía en camas sencillas, vestía con sobriedad y entrenaba su mente para resistir el dolor y la adversidad. Estas prácticas forjaban su espíritu con la dureza del hierro. Uno de sus maestros más influyentes fue Junio Rústico,
quien le introdujo de manera profunda en la filosofía estoica. A través de él, Marco aprendió a escribir reflexiones personales que no estaban destinadas al público, sino al cultivo de su propia alma. Estas notas íntimas se convertirían con el tiempo en la obra que hoy conocemos como Meditaciones. En ellas plasmaba sus luchas internas, sus dudas y sus recordatorios sobre cómo vivir conforme a la virtud. El estudio filosófico de Marco no se limitaba a la teoría. Cada día buscaba poner en práctica lo aprendido, enfrentando la vida con ecuanimidad. Si sufría enfermedades o pérdidas familiares, veía en ellas pruebas de la naturaleza que debía aceptar sin quejas. Para Marco, los sufrimientos no eran castigos, sino oportunidades de ejercitar la fortaleza del alma. Esta forma de pensar lo preparó para los duros desafíos que más tarde enfrentaría como emperador en 1900, tiempos de guerra y peste. La vida de Marco como filósofo estaba en tensión constante con su destino como emperador. El poder absoluto que heredaría podía fácilmente corromper a cualquier hombre, pero su visión estoica le recordaba que el trono era una carga y no un privilegio. El gobernante debía vivir en servicio al pueblo, sin dejarse dominar por el orgullo o el miedo. En sus escritos se repetía a sí mismo la necesidad de mantener la humildad y recordar que incluso el emperador era mortal. El ambiente cultural de Roma le ofrecía acceso a diversas corrientes filosóficas, como el epicureísmo o el escepticismo, pero Marco permaneció fiel al estoicismo. Encontraba en él no solo un marco moral, sino también una herramienta práctica para gobernar con justicia. La idea de que todo hombre formaba parte de una gran comunidad racional, la cosmópolis, lo inspiraba a pensar en la humanidad más allá de las fronteras de Roma. Para Marco, gobernar era cuidar de esa comunidad universal. La escritura fue uno de sus refugios más constantes. Marco solía redactar durante las noches de campaña militar o en los momentos de soledad. En esos escritos se revelaba no un emperador, sino un hombre común que luchaba contra sus debilidades, sus miedos y su ira. Lejos de pretender mostrarse como un ser perfecto, Marco reconocía sus limitaciones y se esforzaba por superarlas. Esa sinceridad íntima es lo que hace de sus meditaciones una obra inmortal. A pesar de ser emperador, Marco Aurelio nunca permitió que la filosofía se convirtiera en un adorno intelectual. Para él, el pensamiento debía estar unido a la acción. Rechazaba los discursos vacíos y buscaba vivir de acuerdo con sus principios en todo momento. Sus decisiones como gobernante, desde leyes hasta estrategias militares, estaban impregnadas de su visión filosófica. Así, la filosofía se convirtió en un eje central de su vida pública y privada. Su relación con otros filósofos fue igualmente significativa. Recibió enseñanzas de Apolonio de Calcedonia, quien le transmitió la importancia de la disciplina interior, y de Claudio Severo, que le inculcó el amor por la simplicidad. Estos maestros, junto a Rústico y Frontón, formaron un círculo de sabiduría que modeló su carácter. Marco no se limitaba a escucharlos, los observaba vivir, convencido de que la verdadera filosofía debía reflejarse en la conducta diaria. El emperador, filósofo, encontraba también en la naturaleza una fuente de lecciones. Observaba el ciclo de la vida, la muerte de los hombres y la fugacidad de la gloria. Reflexionaba sobre cómo todo se disolvía en el tiempo, y por ello insistía en la necesidad de actuar con justicia en el presente. Para Marco, la vida era breve, y el único legado que podía perdurar era la virtud ejercida en el servicio a los demás. Esta visión lo mantenía firme en medio de las crisis. El contraste entre Marco y otros emperadores romanos era evidente. Mientras muchos se entregaban a excesos de crueldad o ambición, él se esforzaba por ser ejemplo de moderación. Incluso en medio de guerras o disputas políticas, su ideal estoico lo mantenía centrado. No buscaba fama, sino armonía interior. Esta actitud le ganó respeto, tanto entre sus contemporáneos como entre generaciones posteriores, que lo recordarían como el último de los 5 buenos emperadores.
El estoicismo también le permitió enfrentarse a la fragilidad de la vida humana. La pérdida de varios de sus hijos fue un golpe profundo, pero Marco lo aceptó como parte del destino. Escribía para recordarse que todo lo amado podía desaparecer en cualquier momento y que debía aprender a amar sin apego desmedido. Esta enseñanza, dura pero serena, lo fortalecía en medio de los infortunios y lo preparaba para soportar las tragedias del imperio. En su vida cotidiana, Marco practicaba la introspección constante. Al final de cada día repasaba sus actos, analizando si había sido justo, moderado y fiel a sus principios. Esta autoevaluación lo ayudaba a corregirse y a mantener el rumbo. Consideraba que el verdadero enemigo no estaba en las fronteras del imperio, sino dentro de sí mismo: la ignorancia, la ira y la vanidad. Luchar contra esos enemigos era, para él, el mayor deber de un hombre. La fama de Marco como filósofo se extendió incluso fuera de Roma. Gobernantes y pensadores de otras regiones lo reconocían como un ejemplo singular de sabiduría en el poder. Sin embargo, él nunca se consideró a sí mismo un sabio, sino un aprendiz constante. Esa humildad lo distinguía y le daba una humanidad palpable que pocos líderes podían mostrar. Su filosofía no era un pedestal, sino un espejo en el que se contemplaba con sinceridad. En suma, la vida filosófica de Marco Aurelio fue el corazón de su existencia y su gobierno. El estoicismo le dio herramientas para enfrentar la adversidad, mantener la humildad y gobernar con justicia. Su compromiso con la virtud trascendió las palabras y se reflejó en sus actos como emperador. A través de su ejemplo, mostró que incluso el hombre más poderoso del mundo podía vivir con sencillez, reflexión y serenidad, dejando un legado que todavía inspira a la humanidad. Capítulo 4. El cogobierno con Lucio Vero. En el año 161, tras la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio ascendió al trono imperial. Sin embargo, en un gesto poco común en la historia de Roma, decidió compartir el poder con Lucio Vero, su hermano adoptivo. Esta decisión no fue casual, respondía a la voluntad de Adriano y al deseo de dar estabilidad al imperio a través de una sucesión conjunta. Así, comenzó el único cogobierno oficial en la historia romana, donde dos emperadores gobernaban como iguales bajo el título de Augustos. Marco Aurelio, a pesar de su preferencia por la filosofía y la vida austera, comprendía la importancia de mantener la unidad con Lucio. Si bien él era visto como el más preparado y serio de los dos, otorgar poder a su hermano adoptivo servía para reforzar la legitimidad dinástica. El Senado aceptó esta disposición, y el pueblo vio con cierta curiosidad la coexistencia de dos emperadores en el poder. La experiencia pondría a prueba la capacidad de ambos para gobernar en armonía. Lucio Vero era muy diferente en carácter a Marco. Mientras Marco era disciplinado, reflexivo y austero, Lucio mostraba inclinaciones hacia el lujo, los banquetes y la vida placentera. Sin embargo, no carecía de cualidades. Era carismático, popular entre los soldados y poseía un espíritu enérgico. Marco, consciente de estas diferencias, supo aprovecharlas en beneficio del imperio. El equilibrio entre ambos resultó funcional en ciertos aspectos, aunque también trajo tensiones. La primera gran prueba del cogobierno surgió casi de inmediato. En Oriente, el imperio, Parto representaba una amenaza creciente. Habiendo aprovechado la muerte de Antonino Pío, los partos invadieron Armenia y Siria, territorios estratégicos para Roma. Ante esta situación, Marco Aurelio confió a Lucio Vero el mando de la guerra en Oriente, mientras él permanecía en Roma atendiendo los asuntos internos del Estado. Esta decisión marcó una clara división de roles entre los dos Augustos. Lucio Vero partió hacia Oriente en el año 162, acompañado de generales experimentados como Avidio Casio. Aunque su liderazgo personal fue más ceremonial que estratégico, las campañas resultaron exitosas gracias a la habilidad de sus comandantes. Las tropas romanas lograron recuperar Armenia, avanzar hacia Mesopotamia y saquear la capital Parto, Ctesifonte, en el año 165. Fue una de las victorias
más notables de Roma en Oriente en ese periodo. Mientras tanto, Marco Aurelio gobernaba en Roma, asegurando la estabilidad política y la justicia en la administración. Sus esfuerzos se concentraban en mantener la paz interna, garantizar el abastecimiento de alimentos y reforzar las relaciones con el Senado. De esta manera, aunque Lucio recibía la gloria militar, Marco consolidaba la imagen de un gobernante justo y equilibrado. La combinación de ambos roles resultó, en cierto modo, beneficiosa para el imperio. El triunfo de la guerra contra los partos fue celebrado en Roma con honores compartidos entre los dos emperadores. Lucio Vero recibió reconocimiento por la victoria militar, aunque muchos sabían que el verdadero mérito correspondía a sus generales. Marco, por su parte, fue visto como el garante de la estabilidad en la capital. Sin embargo, el regreso de las tropas victoriosas trajo consigo un enemigo invisible que marcaría profundamente la historia: la peste antonina. Las diferencias entre Marco y Lucio no pasaban desapercibidas para la sociedad romana. Mientras Marco vivía con sencillez y dedicación a sus deberes, Lucio disfrutaba de espectáculos, cacerías y la compañía de artistas y gladiadores. Estas actitudes provocaban críticas hacia Lucio, pero Marco siempre lo defendía, manteniendo la cohesión del poder compartido. Su paciencia y sentido del deber lo llevaron a tolerar el comportamiento de su cogobernante en aras de la estabilidad política. A pesar de sus contrastes, Marco y Lucio lograron mantener una relación de cooperación que evitó conflictos graves. Marco entendía que la rivalidad podía desgarrar al imperio, como había sucedido en épocas anteriores. Prefirió mostrarse como hermano leal, compartiendo títulos, victorias y responsabilidades. Esa decisión reflejaba su compromiso con el bien común y su habilidad para priorizar la unidad sobre el orgullo personal. Fue una de sus mayores virtudes como gobernante. Lucio Vero, a lo largo de su mandato, se mostró especialmente querido por los soldados. Acompañaba a las tropas, participaba en celebraciones y era generoso en recompensas. Esa cercanía lo hacía popular en el ejército, aunque no fuera un estratega brillante. Marco, más distante de esas manifestaciones, sabía que su propia autoridad se sustentaba en la prudencia y en la justicia. Ambos estilos se complementaban, evitando un desequilibrio en el poder militar y civil. La relación con el Senado durante el cogobierno fue generalmente buena. Marco Aurelio se esforzaba por mantener la cooperación y el respeto hacia esta institución, mientras Lucio se limitaba a su papel más ceremonial. El contraste entre ambos era evidente, pero los senadores reconocían en Marco al verdadero artífice de las decisiones más importantes. Así, aunque formalmente iguales, la balanza del poder se inclinaba claramente hacia Marco Aurelio. En el año 166, la peste antonina comenzó a extenderse por todo el imperio, debilitando las conquistas y generando un clima de incertidumbre. Marco y Lucio tuvieron que enfrentar juntos una crisis sanitaria y social sin precedentes. Aunque la enfermedad afectaba a todos los estratos, Marco buscaba mantener la calma y la organización, mientras Lucio continuaba con un estilo de vida menos sobrio. Esta diferencia de actitudes acentuó las percepciones del pueblo respecto a ambos. La relación fraternal entre los dos emperadores no estuvo exenta de rumores. Algunos sectores afirmaban que Marco soportaba con resignación a Lucio y que su paciencia era puesta a prueba constantemente. Sin embargo, no hay registros de enfrentamientos graves entre ellos. Más bien, Marco parecía aplicar en la práctica sus principios estoicos, aceptando a Lucio tal como era y concentrándose en mantener la armonía. Esa actitud evitó que el cogobierno degenerara en conflictos abiertos. Lucio Vero falleció inesperadamente en el año 169, mientras regresaba de una campaña en el norte de Italia. Su muerte dejó a Marco Aurelio como único emperador. Aunque muchos esperaban que Marco recibiera este desenlace con alivio, lo cierto es que lamentó profundamente la pérdida de su hermano adoptivo. Ordenó rendirle honores y lo divinizó, mostrando respeto incluso después de su muerte. La etapa de gobierno compartido llegaba así a su fin,
El cogobierno con Lucio Vero fue una experiencia singular en la historia de Roma. Aunque las personalidades de ambos eran opuestas, lograron sostener una relación funcional que permitió victorias militares y estabilidad interna. Para Marco, fue también una prueba de tolerancia y sabiduría práctica, donde la filosofía estoica se convirtió en guía de su convivencia política. Esta etapa consolidó aún más su figura como líder, preparándolo para los desafíos aún más duros que vendrían. Capítulo 5. Las guerras marcomanas. Tras la muerte de Lucio Vero en el año 169, Marco Aurelio quedó como único gobernante del imperio. Apenas había tenido tiempo de lamentar la pérdida de su hermano adoptivo cuando nuevas amenazas surgieron en las fronteras del norte. Los pueblos germánicos, en especial los marcomanos y los cuados, habían comenzado a presionar las defensas del Danubio. Estas incursiones no eran simples ataques aislados, sino un desafío directo a la estabilidad del Imperio Romano. Las tribus bárbaras, empujadas por otros pueblos que avanzaban desde el este, buscaban asentarse en territorios romanos. Sus incursiones devastaban ciudades, saqueaban aldeas y obligaban a miles de personas a huir hacia el interior del imperio. Marco Aurelio, filósofo por vocación pero emperador por deber, comprendió que debía liderar personalmente la defensa de Roma. Así comenzó una de las guerras más prolongadas y exigentes de su reinado, conocidas como las guerras marcomanas. A diferencia de su cogobernante Lucio, Marco Aurelio asumió con firmeza el mando de las operaciones militares. Instaló su cuartel general en el Danubio y pasó años en campaña, enfrentando no solo a los enemigos externos, sino también las dificultades propias de mantener un ejército en condiciones extremas. La guerra se convirtió en una constante de su gobierno, y gran parte de sus reflexiones filosóficas fueron escritas en estos campamentos, en medio del ruido de la guerra. El ejército romano, aunque experimentado, enfrentaba una presión inédita. Los marcomanos eran enemigos formidables, conocedores del terreno y expertos en tácticas de guerrilla. Marco Aurelio supo combinar la disciplina romana con la necesidad de adaptarse a un enemigo que no siempre buscaba la batalla abierta. Esta flexibilidad estratégica permitió contener las invasiones, aunque a un costo elevado en vidas y recursos. La guerra parecía interminable, una prueba constante para el emperador. Uno de los episodios más recordados ocurrió en el año 172, cuando las legiones romanas quedaron cercadas por los cuados en una situación desesperada, sin agua y bajo un calor sofocante. Según las fuentes, una tormenta repentina salvó a los romanos, dándoles agua y debilitando al enemigo. Los cristianos de la época interpretaron el hecho como un milagro divino, mientras que otros lo atribuyeron a un conjuro de sacerdotes egipcios dentro del ejército. Marco, pragmático, lo tomó como un giro providencial de la naturaleza. El conflicto se prolongaba y Roma tuvo que movilizar recursos inmensos para sostenerlo. Marco Aurelio recurrió a vender parte del tesoro imperial, incluyendo joyas y objetos de la familia real, para financiar la guerra. Este gesto demostraba su compromiso con el deber y su disposición a sacrificar la riqueza personal por la supervivencia del imperio. El pueblo lo admiraba por su honestidad y por no descargar la carga exclusivamente sobre las clases bajas. Las guerras no solo se libraban en el norte. Roma también enfrentaba disturbios internos y rebeliones en otras regiones. Mientras las legiones estaban concentradas en el Danubio, algunas provincias se agitaban por la falta de atención. La presión sobre Marco era enorme. Debía mantener la cohesión de un imperio vasto mientras combatía en la frontera. Sin embargo, su carácter disciplinado y su visión filosófica le daban fortaleza para no rendirse ante la adversidad. El emperador también recurrió a nuevas levas de soldados, incluso entre esclavos y gladiadores, lo que muestra la magnitud del desafío. Roma necesitaba hombres, y Marco no dudó en romper tradiciones con tal de asegurar la defensa. Estas decisiones, aunque impopulares para algunos sectores, demostraban su pragmatismo. La prioridad era la supervivencia del imperio frente a enemigos que amenazaban su propia existencia.
Cada hombre útil era necesario para sostener las líneas. El trato de Marco Aurelio hacia los bárbaros derrotados fue complejo. En ocasiones mostró clemencia, permitiéndoles asentarse en tierras romanas como colonos, con la condición de servir en el ejército. En otras, impuso castigos severos para disuadir nuevas rebeliones. Esta alternancia entre dureza y clemencia respondía a su visión estoica. La justicia debía guiar sus actos, pero siempre subordinada a la necesidad de preservar Roma. El equilibrio era frágil y exigía sabiduría constante. A lo largo de los años, las guerras marcomanas consumieron gran parte de su reinado. Marco rara vez regresaba a Roma, prefiriendo permanecer en la frontera junto a sus soldados. Compartía con ellos las penurias, soportando el frío y la dureza del campamento. Esta cercanía fortaleció su autoridad y ganó el respeto de las tropas. No era un emperador distante, sino uno que compartía las mismas pruebas de sus hombres en la línea de batalla. El conflicto también marcó la política exterior de Roma. Las alianzas con algunos pueblos bárbaros eran necesarias para enfrentar a otros, lo que obligaba a Marco a una diplomacia compleja. Los germanos no eran un bloque unificado, sino un mosaico de tribus con intereses diversos. Roma debía negociar con unas y combatir a otras, siempre bajo la amenaza de que una alianza pudiera quebrarse en cualquier momento. El equilibrio político era tan difícil como el militar. Las campañas continuaron hasta el año 175, cuando Marco enfrentó no solo a los bárbaros, sino también a la traición interna. Avidio Casio, uno de sus generales más destacados en Oriente, se proclamó emperador tras un rumor falso sobre la muerte de Marco, aunque la rebelión fue sofocada rápidamente. Este episodio reveló lo vulnerable que podía ser el imperio en medio de la guerra. Marco, fiel a su carácter, perdonó a muchos de los implicados, prefiriendo la clemencia a la venganza. En los últimos años de las guerras, Marco parecía haber alcanzado una posición favorable. Los marcomanos y cuados estaban debilitados y Roma podía vislumbrar la posibilidad de asegurar definitivamente las fronteras. Sin embargo, la peste antonina, que aún azotaba al imperio, debilitaba las fuerzas disponibles y hacía difícil sostener una campaña de largo plazo. Cada victoria militar se veía acompañada de pérdidas humanas por enfermedad, lo que hacía más ardua la tarea del emperador. La experiencia de la guerra marcó profundamente el espíritu de Marco Aurelio. Sus reflexiones estoicas, escritas en los campamentos del Danubio, muestran la tensión entre la vida de un filósofo y la carga de un emperador guerrero. En medio del dolor y la destrucción, buscaba recordar que todo era efímero y que su deber era actuar con justicia mientras tuviera vida. La guerra no solo fue externa, también fue un combate interior contra la desesperanza. Al final, las guerras marcomanas no produjeron una victoria definitiva, pero sí aseguraron temporalmente las fronteras del imperio. Marco Aurelio demostró ser un líder capaz de sostener Roma en sus horas más oscuras, combinando la dureza militar con la serenidad filosófica. Su ejemplo de emperador que sufre con su pueblo y no se aparta del deber quedó grabado en la memoria de la historia. Fue el último gran defensor de Roma antes de que la crisis del siglo XIII desafiara la estabilidad imperial. Capítulo 6. La peste antonina. La llamada peste antonina fue una de las mayores tragedias que golpeó al imperio durante el reinado de Marco Aurelio. Comenzó alrededor del año 165, cuando las tropas romanas regresaban victoriosas de la campaña contra los partos en Oriente. Con ellas trajeron una enfermedad desconocida que pronto se extendió por todo el imperio. Muchos historiadores creen que se trataba de viruela o sarampión, aunque la naturaleza exacta de la plaga sigue siendo objeto de debate. El impacto de la peste fue devastador. Ciudades enteras quedaron paralizadas por la enfermedad, que no distinguía entre ricos y pobres, soldados o campesinos. Las descripciones hablan de fiebre alta, llagas en la piel y una rápida mortalidad. En Roma, los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados, y el miedo se apoderaba de la población.
El imperio, que había conocido épocas de prosperidad bajo los antoninos, entraba en una crisis sin precedentes. Las estimaciones modernas sugieren que murieron entre 5 y 10 millones de personas, lo que representaba una parte significativa de la población imperial. Las pérdidas humanas debilitaron las legiones, redujeron la producción agrícola y provocaron escasez de alimentos. Las ciudades que antes rebosaban de comercio y actividad se vieron silenciadas por el miedo y la enfermedad. Nunca antes Roma había enfrentado un desafío de tal magnitud dentro de sus propias fronteras. Marco Aurelio tuvo que gobernar en medio de esta catástrofe. Fiel a su carácter, no huyó ni se encerró en el lujo palaciego, sino que permaneció en contacto con el pueblo. Promovió medidas de apoyo, financió entierros y buscó mantener la calma entre los ciudadanos. Aunque la medicina de la época no podía detener la peste, el emperador trató de organizar la ayuda y de sostener la moral del imperio. Su serenidad estoica se convirtió en un ejemplo frente al caos. Los efectos de la peste se sintieron especialmente en el ejército. Muchas legiones, que habían regresado victoriosas de Oriente, quedaron diezmadas por la enfermedad. Esto debilitó las defensas en las fronteras y obligó a Marco a recurrir a nuevas levas, incluso de esclavos y gladiadores, como había hecho en las guerras del Danubio. La epidemia y la guerra se entrelazaban, convirtiéndose en una carga insoportable para el emperador y para Roma. En las ciudades, la peste cambió la vida cotidiana. Los templos se llenaban de fieles que imploraban a los dioses, mientras que los médicos intentaban inútilmente controlar los contagios. El comercio decayó, las caravanas dejaron de llegar con regularidad y muchas familias quedaron desmembradas. La sensación de vulnerabilidad se extendió incluso entre la élite senatorial, que comprendió que ni la riqueza ni el poder podían ofrecer protección contra la enfermedad. La peste también tuvo consecuencias espirituales y sociales. Algunos interpretaron la tragedia como un castigo divino, otros como una prueba del destino. Los cristianos, todavía perseguidos en muchos lugares, vieron la epidemia como una oportunidad para demostrar caridad, atendiendo a enfermos y huérfanos. Estas acciones fortalecieron sus comunidades y sembraron respeto entre ciertos sectores de la población. Sin proponérselo, la plaga abrió espacio para transformaciones religiosas en el imperio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó entrever la huella de la peste en su pensamiento. Escribió sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, recordándose a sí mismo que todo hombre, incluso un emperador, debía aceptar su destino con serenidad. Su filosofía estoica le permitió enfrentar la desesperanza con dignidad. Aunque sufría por las pérdidas, comprendía que la única respuesta posible era gobernar con justicia mientras durara su tiempo en la tierra. La economía del imperio sufrió un duro golpe. La escasez de mano de obra encareció la producción, disminuyó la recaudación de impuestos y debilitó las arcas estatales. Marco Aurelio respondió vendiendo propiedades de la familia imperial, incluidos objetos de oro y joyas, para financiar ayudas y sostener el ejército. Estos sacrificios reforzaron la imagen de un emperador comprometido, que no dudaba en entregar su patrimonio por la supervivencia de Roma. Las legiones que permanecían en campaña también llevaron consigo la peste a nuevos territorios. De este modo, la enfermedad se extendió desde Oriente hasta el norte de África, Galia, Germania y Britania. El imperio entero quedó marcado por la epidemia, que acompañó prácticamente toda la segunda mitad del reinado de Marco. No hubo provincia que no sufriera sus consecuencias, lo que acentuó la sensación de que Roma atravesaba un momento crítico de su historia. En medio de esta crisis, Marco mostró un liderazgo singular. No buscó culpables ni se refugió en supersticiones, sino que aceptó la catástrofe como parte del orden natural. Con firmeza, organizó recursos, dio ejemplo de templanza y trató de sostener el equilibrio político. En lugar de hundirse en la desesperación, buscó mantener la cohesión del imperio. Esta actitud le permitió conservar la confianza del pueblo y del ejército, incluso en los momentos más oscuros.
La peste también influyó en la política militar. La disminución de soldados disponibles forzó a Marco a repensar las estrategias defensivas y a negociar con ciertos pueblos bárbaros. En algunos casos, permitió que se asentaran dentro del imperio a cambio de su servicio en el ejército. Estas decisiones, fruto de la necesidad, modificaron la composición social y militar de Roma. Aunque controvertidas, fueron esenciales para sostener el poder imperial en tiempos de crisis. La experiencia personal de Marco durante la peste estuvo marcada por el dolor. Perdió a amigos, consejeros y posiblemente a algunos de sus propios hijos a causa de la enfermedad. Estas tragedias personales lo acercaron aún más al estoicismo, recordándole que nada era permanente y que la muerte formaba parte del destino humano. En vez de endurecerse, buscó aceptar esas pérdidas como enseñanzas, reforzando su convicción de que debía vivir conforme a la virtud. Con el tiempo, la peste fue cediendo en intensidad, aunque nunca desapareció del todo. Durante años, resurgió en distintas regiones del imperio, debilitando los esfuerzos de recuperación. Cuando parecía que la guerra o la política podían estabilizarse, nuevos brotes recordaban a los romanos la fragilidad de su existencia. La epidemia se convirtió en un telón de fondo constante de la segunda parte del reinado de Marco Aurelio. La peste antonina dejó una marca indeleble en la historia de Roma. Más que una catástrofe sanitaria, fue un punto de inflexión que reveló los límites del poder y la vulnerabilidad del imperio. Para Marco Aurelio, significó gobernar en medio del sufrimiento y la incertidumbre, manteniendo la serenidad filosófica en circunstancias extremas. Su liderazgo durante esta crisis lo consolidó como un emperador que no solo defendió las fronteras con la espada, sino también el espíritu de Roma con la virtud. Capítulo 7. El emperador y su familia. La vida familiar de Marco Aurelio estuvo profundamente marcada por su matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío. La unión se celebró en el año 145, antes de que él asumiera el poder, y se convirtió en una de las más relevantes de la historia imperial. Juntos tuvieron al menos 13 hijos, aunque muchos murieron a temprana edad, lo que fue una fuente constante de dolor para la pareja. A pesar de estas tragedias, Faustina y Marco compartieron una relación sólida que se mantuvo hasta la muerte de ella. Faustina la Menor fue una figura influyente en la corte. Las fuentes antiguas ofrecen opiniones contradictorias sobre su carácter. Algunos autores la elogiaron por su lealtad y fortaleza, mientras otros la acusaron de infidelidades y excesos. Sin embargo, Marco Aurelio siempre la defendió públicamente, incluso honrándola después de su muerte. La elevó a la categoría divina, asegurando que su memoria quedara vinculada a la grandeza de Roma. Su fidelidad hacia ella reflejaba su profundo sentido del deber con la familia. Los hijos de Marco y Faustina fueron numerosos, pero pocos alcanzaron la edad adulta. Entre los más conocidos estuvieron Cómodo, que se convertiría en emperador, y Lucila, quien contrajo matrimonio con Lucio Vero. La sucesión de muertes infantiles marcó la vida de la pareja imperial. Para Marco, acostumbrado a reflexionar sobre la fugacidad de la existencia, estas pérdidas reforzaban su visión estoica de aceptar el destino. Sin embargo, el dolor personal era inevitable y se percibe en su tono introspectivo. Lucila, hija de Marco, tuvo un papel político importante al casarse con Lucio Vero durante el periodo de cogobierno. Tras la muerte de su esposo, volvió a casarse, pero su vida posterior estuvo marcada por tensiones con su hermano Cómodo. Finalmente, estuvo implicada en un complot contra él y fue ejecutada. Su destino trágico refleja las dificultades que incluso los miembros de la familia imperial enfrentaban en un mundo de intrigas y sospechas. El hijo más relevante fue sin duda Cómodo, nacido en el año 161. Desde joven fue designado como sucesor, un gesto que rompía con la tradición de adopción practicada por los antoninos. Marco Aurelio decidió asegurar la continuidad dinástica a través de su sangre, algo que sorprendió a algunos contemporáneos. Cómodo creció rodeado de privilegios
pero carecía de la disciplina y el carácter filosófico de su padre. Este contraste sería determinante en la historia posterior del imperio. Durante su reinado, Marco trató de preparar a Cómodo para el poder. Lo acompañó en campañas militares y le dio responsabilidades desde temprana edad. Sin embargo, el joven mostró poco interés en las virtudes del estoicismo. Prefería los placeres y la ostentación, alejándose del ejemplo austero de su padre. Para Marco esta realidad era motivo de preocupación, pero aceptaba que el destino debía seguir su curso. Su deber era formar al heredero que Roma había de recibir. La relación de Marco con su familia no se limitaba a cuestiones políticas. En sus escritos se percibe un profundo amor por sus hijos y un deseo constante de guiarlos en el camino de la virtud. Habla de la importancia de la gratitud, la templanza y la justicia, valores que buscaba transmitir en el entorno doméstico. Aunque las tragedias eran frecuentes, Marco hallaba en su familia un espacio donde se entrelazaban el deber imperial y el afecto personal. Faustina, a pesar de las críticas, fue fundamental para sostener la vida familiar en medio de guerras y epidemias. Viajó junto a Marco en varias campañas, acompañándolo incluso en los duros campamentos del Danubio. Su presencia fortalecía al emperador, que encontraba en ella apoyo y compañía. La muerte de Faustina en el año 175, durante la campaña en Capadocia, fue un golpe devastador para Marco, quien la honró con templos y títulos, mostrando el profundo amor que le profesaba. El destino de los hijos, supervivientes de Marco, refleja la fragilidad de la dinastía. Cómodo asumió el trono tras la muerte de su padre, pero su gobierno representó un giro radical respecto al ideal estoico. Su carácter excéntrico y autoritario contrastaba con la moderación de Marco, y su reinado fue considerado por muchos como el inicio de la decadencia imperial. La transición entre padre e hijo ilustra el choque entre un emperador filósofo y un heredero más cercano al espectáculo y la autocomplacencia. Marco Aurelio también se preocupó por sus familiares más lejanos, mantuvo vínculos con parientes de su madre, Domicia Lucila, y se aseguró de que recibieran honores y protección. Esta atención reflejaba su sentido de responsabilidad hacia la gens Ania y su deseo de mantener la cohesión entre las distintas ramas de la familia. En un imperio tan vasto, la política y los lazos de sangre eran inseparables. La vida doméstica del emperador se veía constantemente interrumpida por las exigencias del poder. Entre campañas militares, sesiones del Senado y crisis como la peste antonina, Marco tenía poco tiempo para disfrutar de su hogar. Sin embargo, sus cartas y reflexiones muestran que valoraba los momentos de intimidad con sus hijos y buscaba enseñarles con el ejemplo. La vida familiar, aunque llena de pérdidas, fue un refugio emocional en medio del caos. El papel de las mujeres en su entorno también merece atención. Faustina, Lucila y otras figuras femeninas de la familia imperial ejercieron influencia en distintos aspectos del reinado. A través de matrimonios estratégicos y de su presencia en la corte, contribuyeron a consolidar alianzas políticas. Marco entendía la importancia de estas uniones y trató de utilizarlas para fortalecer la estabilidad de Roma. Su visión de la familia incluía tanto el afecto como la estrategia. A pesar de los privilegios, la familia imperial no estaba exenta de tensiones internas. Rumores de conspiraciones, celos y rivalidades acompañaban la vida en palacio. Marco trataba de mantener la armonía, pero era consciente de que la ambición podía corromper incluso a los más cercanos. Esta realidad lo obligaba a vigilar y a tomar decisiones difíciles, siempre bajo el peso de la responsabilidad imperial. La familia era al mismo tiempo fuente de amor y de riesgo político. En sus últimos años, Marco Aurelio vio cómo el destino de su familia se entrelazaba con el futuro del imperio. La designación de Cómodo como heredero aseguraba la continuidad, pero también generaba dudas sobre el rumbo de Roma. La muerte de Faustina y las tensiones internas lo llenaban de preocupaciones, aunque trataba de afrontarlas con serenidad estoica. La familia, como la vida misma, era para él una escuela de aceptación del destino. En definitiva,
La relación de Marco Aurelio con su familia revela al hombre detrás del emperador. Más allá de las campañas y las leyes, fue un padre, esposo y hermano que enfrentó pérdidas, alegrías y responsabilidades. Su amor por Faustina, su dedicación a sus hijos y su aceptación de la fragilidad humana muestran un rostro íntimo de quien gobernó Roma en tiempos difíciles. La familia fue para Marco tanto un refugio como un recordatorio constante de la impermanencia de todas las cosas. Capítulo 8. Marco Aurelio y el derecho romano. El reinado de Marco Aurelio no solo estuvo marcado por guerras y epidemias, sino también por un profundo interés en el desarrollo del derecho. El emperador comprendía que la estabilidad de Roma dependía tanto de la fuerza militar como de la solidez de sus leyes. Desde joven había recibido formación en jurisprudencia y como gobernante aplicó ese conocimiento con rigor. Su compromiso con la justicia fue uno de los pilares que definió su legado político. Una de sus primeras acciones fue reforzar la figura de los juristas en la vida pública. Marco Aurelio confiaba en que hombres de gran preparación podían contribuir a un gobierno más equitativo. Dio gran importancia a los consejos de expertos legales, como Volucio Mesiano, quien lo había instruido en sus años de formación. De esta manera, el derecho se convirtió en un instrumento práctico para equilibrar las tensiones entre las distintas clases sociales del imperio. El emperador impulsó medidas que protegían a los sectores más vulnerables. Limitó los abusos de los tutores sobre los huérfanos, garantizando una administración más justa de sus bienes. También reforzó la posición de los esclavos en ciertos procesos, reconociéndoles derechos mínimos frente a la arbitrariedad de sus dueños. Estas decisiones no alteraban la estructura jerárquica de Roma, pero representaban avances significativos en un sistema que tendía a favorecer a los poderosos. El trato hacia las mujeres también fue objeto de reformas. Marco Aurelio emitió disposiciones que aseguraban mayor protección en los casos de herencia y en situaciones de tutela. Aunque la sociedad romana seguía siendo patriarcal, estas medidas permitieron que las mujeres tuvieran más garantías frente a disputas familiares. Para el emperador, la ley debía servir como un instrumento de equilibrio y de orden, sin importar el género o la condición social. Otro aspecto relevante fue su interés en la administración provincial. Marco comprendía que el imperio no podía sostenerse si la justicia se aplicaba de manera desigual en sus vastos territorios. Estableció directrices para que los gobernadores fueran más responsables en su gestión y estuvieran sujetos a controles. La corrupción era un problema recurrente, y el emperador buscó reducirla mediante normas más estrictas y castigos ejemplares contra funcionarios deshonestos. La jurisprudencia romana alcanzó durante su reinado un notable desarrollo. Juristas de prestigio, como Salvio Juliano, contribuyeron con comentarios y compilaciones legales que ordenaban y clarificaban el derecho. Marco Aurelio apoyó estos esfuerzos porque comprendía que un sistema legal coherente era esencial para la unidad imperial. El derecho no debía ser un conjunto disperso de tradiciones, sino una estructura sólida capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de Roma. La equidad fue un principio fundamental en sus decisiones jurídicas. Marco Aurelio buscó que la ley no fuera un simple instrumento de poder, sino un reflejo de la justicia natural. En sus decretos se aprecia la influencia del estoicismo, con su énfasis en la igualdad esencial de todos los seres humanos. Aunque no podía abolir la esclavitud ni las desigualdades estructurales, trataba de atenuar sus efectos y de hacer del derecho una herramienta de humanidad. Un ejemplo concreto de su visión fue la reforma en el derecho de manumisión. Marco Aurelio estableció reglas que facilitaban la liberación de esclavos en determinadas condiciones, sin que esto pusiera en peligro el orden social. Para él, reconocer la dignidad de quienes vivían bajo servidumbre era un deber moral, aunque siempre equilibrado con las exigencias prácticas del imperio. Estas decisiones muestran cómo un emperador podía aplicar la filosofía estoica a la política. Las leyes de Marco Aurelio también tuvieron impacto en el ámbito económico.
reguló contratos, deudas y herencias para evitar abusos entre particulares. En un tiempo de crisis, estas medidas ayudaban a mantener la confianza en el sistema jurídico y a evitar que la desesperación derivara en conflictos sociales. El derecho se convertía así en un escudo frente a la inestabilidad, proporcionando reglas claras en medio de la incertidumbre provocada por la guerra y la peste. El emperador también se preocupó por la educación jurídica. Fomentó que jóvenes con talento se formaran en las artes legales, asegurando la continuidad de una tradición que consideraba vital. Sabía que las leyes debían interpretarse con sabiduría y que Roma necesitaba hombres preparados para esa tarea. Bajo su reinado, la jurisprudencia se consolidó como un campo de estudio respetado y esencial para el funcionamiento del Estado. El Senado fue un aliado en la implementación de estas reformas. Marco Aurelio mantenía un diálogo constante con los senadores, quienes participaban en la elaboración de normas y en la supervisión de su aplicación. Aunque el poder imperial prevalecía, el emperador buscaba legitimar sus decisiones a través de la colaboración institucional. Este respeto por el Senado reflejaba su visión de un gobierno basado en el consenso y no en la tiranía. En el campo penal, Marco Aurelio promovió una mayor proporcionalidad en los castigos. Intentó evitar excesos en las condenas, regulando los procesos judiciales para que fueran más justos. Aunque Roma seguía siendo un imperio con duras penas, sus decisiones mitigaban en parte los abusos más extremos. La justicia debía ser firme pero no cruel, ejemplar pero no arbitraria. Esta visión moderada fue una de sus contribuciones más importantes al derecho romano. Las provincias orientales, donde había surgido la peste antonina, también recibieron atención especial. Marco Aurelio entendía que la justicia debía estar presente incluso en las regiones más alejadas. Estableció jueces delegados que velaban por los intereses de las comunidades locales y reducían los conflictos con los gobernadores. De esta manera, el derecho se expandía como una herramienta de cohesión imperial, llevando la autoridad de Roma a todos los rincones del territorio. El impacto de sus reformas fue duradero. Aunque muchas se perdieron con el tiempo, su espíritu influyó en generaciones posteriores de juristas. Marco Aurelio no dejó un código cerrado, pero sí un conjunto de principios que inspiraron la evolución del derecho romano. Su visión de Mindelis, la equidad y la justicia, trascendió los límites de su época, convirtiéndose en un referente para quienes buscaron un equilibrio entre poder y moralidad en la ley. En conclusión, Marco Aurelio no solo fue un emperador guerrero y filósofo, sino también un reformador jurídico. Supo ver en el derecho una herramienta para garantizar la estabilidad del imperio y para humanizar la vida de sus súbditos. Sus medidas reflejaban tanto la disciplina romana como la compasión del estoico, que aceptaba el destino sin renunciar a la justicia. Así, dejó un legado legal que complementa su imagen de gobernante virtuoso y hombre de pensamiento profundo. Capítulo 9. El legado de las meditaciones. La obra más conocida de Marco Aurelio, Las Meditaciones, no fue concebida como un libro para la posteridad, sino como un ejercicio personal de reflexión. Escritas en griego durante sus campañas militares, estas notas constituían un diario íntimo en el que registraba pensamientos, dudas y recordatorios. Su finalidad era fortalecer su espíritu en medio de las dificultades, más que instruir a otros. Sin embargo, el paso del tiempo transformó estas páginas privadas en una joya universal de la filosofía. El contenido de las meditaciones refleja la influencia directa del estoicismo. Marco se recordaba a sí mismo la necesidad de vivir conforme a la naturaleza, de aceptar el destino y de practicar la virtud en todas las circunstancias. En cada pasaje se percibe la lucha interna de un hombre que, a pesar de ocupar el trono más poderoso del mundo, reconocía su fragilidad y mortalidad. La escritura se convirtió para él en un modo de disciplina espiritual. Uno de los aspectos más llamativos de la obra es su tono sincero y personal. No se presenta como un maestro que imparte doctrina, sino como un hombre que conversa consigo mismo.
Sus palabras están llenas de humildad y de un deseo constante de mejorar. Este carácter íntimo es lo que otorga a las meditaciones una cercanía atemporal. No son instrucciones para los demás, sino reflexiones que invitan al lector a mirarse en el espejo del emperador filósofo. El contexto en que fueron escritas añade un valor especial. Marco redactaba estas reflexiones en los campamentos del Danubio, rodeado de soldados, en condiciones de frío y privación. La guerra y la peste formaban parte de su entorno, pero en medio de esa dureza encontraba tiempo para detenerse y examinar su interior. El contraste entre la violencia externa y la calma interior que buscaba explica gran parte de la fuerza de su mensaje. Las meditaciones muestran también la tensión entre sus responsabilidades como emperador y sus aspiraciones como filósofo. A menudo escribe sobre la carga del poder, sobre la ingratitud de los hombres y sobre la necesidad de mantener la serenidad frente a las críticas. Reconoce que no puede cambiar el carácter de los demás, pero sí puede dominar el suyo. Esa idea lo guiaba en su vida diaria, recordándole que la virtud era la única riqueza verdadera. El valor universal de la obra radica en que trasciende las circunstancias históricas. Aunque fue escrita en el siglo II, sus reflexiones siguen resonando en cualquier época. Habla de la fugacidad de la vida, del miedo a la muerte, de la importancia de la templanza y de la aceptación de lo inevitable. En lugar de grandes discursos políticos, ofrece pensamientos breves y profundos que invitan a la introspección. Esa simplicidad filosófica explica su permanencia en el tiempo. La influencia del estoicismo en las meditaciones es evidente en la manera en que Marco se exhorta a vivir conforme a la razón. Para él, la virtud era suficiente para alcanzar la felicidad, mientras que la riqueza, la fama o el poder eran bienes efímeros. Insistía en que el alma debía permanecer imperturbable ante la fortuna y la desgracia. Estas enseñanzas no eran abstractas, sino aplicadas a su vida diaria como gobernante de un imperio en crisis. En sus páginas aparece constantemente la idea de la muerte como parte natural de la existencia. Marco se recordaba que todo hombre, por más poderoso que fuera, debía retornar al mismo ciclo de la naturaleza. Ni Alejandro Magno ni César pudieron escapar al destino común. Esta visión no lo llenaba de temor, sino de serenidad. La muerte era simplemente el final de un proceso natural, y el deber del hombre era vivir de manera justa mientras tuviera aliento. Otro tema recurrente es la interdependencia de todos los seres humanos. Marco insistía en que cada persona era parte de una comunidad universal, una cosmópolis gobernada por la razón. Por ello, el deber del hombre era actuar con justicia hacia los demás, incluso cuando estos fueran ingratos. Esta concepción lo impulsaba a buscar un gobierno equilibrado, en el que la virtud no fuera solo una meta personal, sino una guía para la vida pública. Las meditaciones también revelan sus luchas internas contra emociones como la ira, la impaciencia y el desaliento. Marco no se presentaba como un sabio perfecto, sino como un aprendiz constante. Reconocía sus debilidades y buscaba corregirse día a día. Esa honestidad es uno de los aspectos más conmovedores de la obra. Muestra al emperador no como un ser inalcanzable, sino como un hombre que comparte las mismas batallas interiores que cualquier otro. La posteridad convirtió estas notas privadas en un legado filosófico. Copiadas y transmitidas a lo largo de los siglos, las meditaciones sobrevivieron como testimonio de un gobernante que vivió conforme a sus principios. Han sido leídas por reyes, líderes, soldados, filósofos y ciudadanos comunes, inspirando a generaciones enteras. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, alcanzando la literatura, la política y el pensamiento ético contemporáneo. La obra también es un ejemplo del poder de la escritura como herramienta de autoconocimiento. Marco no buscaba dejar un tratado sistemático, sino plasmar pensamientos espontáneos. Sin embargo, la constancia con que reflexionaba sobre su vida le permitió construir una guía personal de virtud. Este hábito de escribir para sí mismo
puede considerarse una de las formas más puras de filosofía práctica, alejada de la retórica y cercana a la experiencia humana. El hecho de que Marco Aurelio escribiera en griego y no en latín también resulta significativo. El griego era la lengua de la filosofía y muestra cómo el emperador se identificaba más con el mundo intelectual helénico que con la tradición militar latina. Su pensamiento es, en cierto modo, un puente entre la cultura griega y la romana, uniendo el ideal filosófico de la primera con la responsabilidad política de la segunda. En el plano personal, las meditaciones muestran cómo Marco enfrentaba el dolor de la pérdida, la soledad del poder y la fragilidad de la vida humana. Sus palabras transmiten la necesidad de mantenerse firme en la virtud, incluso cuando el mundo exterior se derrumba. Son un testimonio de cómo un hombre puede encontrar equilibrio interior en medio del caos, y cómo la filosofía puede ser una guía práctica en tiempos de adversidad. En última instancia, el legado de las meditaciones es el de un testamento espiritual que trasciende a su autor. Marco Aurelio no pretendía enseñar, pero terminó ofreciendo una lección eterna. La grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de vivir con justicia, serenidad y compasión. Esa es la huella que dejó en la humanidad y la razón por la cual su obra sigue siendo leída como un faro de sabiduría en medio de la incertidumbre de los siglos. Capítulo 10. El declive y la muerte. En los últimos años de su vida, Marco Aurelio enfrentó un panorama sombrío. Las guerras marcomanas no habían concluido del todo, la peste antonina seguía debilitando al imperio y las tensiones internas se acumulaban. El emperador, ya enfermo y cansado, comprendía que su tiempo se acercaba al final. Aún así, no se retiró de sus deberes, sino que permaneció al frente de sus tropas en el Danubio, decidido a asegurar la frontera antes de morir. El desgaste físico era evidente. Fuentes antiguas hablan de su salud frágil, deteriorada por años de campañas militares y por el peso de las responsabilidades. La fatiga y las dolencias lo acompañaban constantemente, pero Marco no se permitía descansar. Su filosofía estoica lo empujaba a cumplir con el deber hasta el último aliento, sin rendirse ante el sufrimiento. Para él, el emperador debía ser un ejemplo vivo de resistencia. En el año 175, una rebelión interna encabezada por Avidio Casio puso a prueba su reinado. Aunque sofocada con rapidez, reveló la fragilidad del poder imperial. Casio, gobernador de Siria y exitoso general, se proclamó emperador creyendo que Marco había muerto. La traición dolió profundamente a Marco, que había confiado en él. Sin embargo, cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados, Marco mostró clemencia hacia los implicados, evitando una ola de ejecuciones. Este gesto de misericordia reflejaba la esencia de su carácter. Aún en los momentos más difíciles, prefería la justicia equilibrada a la venganza. Para muchos contemporáneos, esa actitud lo distinguía de otros gobernantes romanos que respondían a las conspiraciones con brutalidad. Marco, en cambio, buscaba preservar la unidad y evitar más derramamiento de sangre en un imperio ya desgastado por la peste y la guerra. Poco después, sufrió otro golpe personal con la muerte de Faustina la Menor en Capadocia. La pérdida de su esposa lo sumió en un dolor profundo, aunque no lo apartó de sus responsabilidades. Marco la honró con templos y monumentos, declarando su divinización. Con este acto, reafirmó no solo su amor por ella, sino también la importancia simbólica de la dinastía imperial. La familia seguía siendo, para él, un pilar de estabilidad en tiempos convulsos. La designación de Cómodo como heredero fue uno de los aspectos más controvertidos de sus últimos años. Marco rompió con la tradición adoptiva que había caracterizado a los antoninos, asegurando la sucesión en la figura de su hijo biológico. Esta decisión buscaba garantizar continuidad, pero resultó fatal para Roma. Cómodo no compartía la disciplina ni el ideal filosófico de su padre, y su reinado marcaría el inicio de la decadencia imperial. En el frente del Danubio, Marco seguía liderando las campañas contra los germanos. A pesar de su debilidad,
Permanecía en el campamento junto a sus soldados, compartiendo penurias y mostrando cercanía. Este comportamiento reforzaba la lealtad de las tropas, que lo respetaban como un líder justo y presente. El emperador filósofo no se escondía en palacios. Prefería morir cumpliendo su deber en el corazón de la guerra. Hacia el año 180, su salud se deterioró de manera irreversible. Las crónicas mencionan fiebre y debilidad extrema, síntomas que probablemente estaban relacionados con la misma epidemia que asolaba al imperio. Marco comprendió que su final estaba cerca y se preparó con la serenidad que predicaba su filosofía. No buscó prolongar su vida a toda costa, sino que aceptó la muerte como parte del ciclo natural de la existencia. Antes de morir, se aseguró de que Cómodo fuera reconocido oficialmente como su sucesor. Convocó a los oficiales y senadores presentes en el campamento para garantizar la transición. Su objetivo era evitar disputas y asegurar la continuidad de la dinastía. Aunque muchos dudaban de la capacidad de Cómodo, Marco prefirió dejar la decisión tomada, confiando en que el destino seguiría su curso. El 17 de marzo del año 180, Marco Aurelio murió en Vindobona, la actual Viena, o según otras fuentes, en Sirmio, en la región de Panonia. Su muerte marcó el final de la era de los llamados 5 buenos emperadores, una etapa de estabilidad y prosperidad relativa para Roma. Con él se extinguía el modelo de gobernante filósofo, guiado por la razón y el deber. Su fallecimiento fue lamentado tanto por soldados como por ciudadanos. El Senado decretó su divinización, elevándolo al panteón de los emperadores deificados. Su imagen fue venerada como la de un gobernante justo, sabio y humano. A diferencia de otros, no dejó un legado de conquistas espectaculares ni de riquezas desbordantes, sino de moderación y virtud. Su memoria se convirtió en un referente moral, incluso para quienes lo sucedieron sin seguir sus pasos. La muerte de Marco Aurelio coincidió con el inicio del reinado de Cómodo, que pronto mostraría un carácter muy distinto. Mientras Marco había gobernado con austeridad y filosofía, Cómodo prefería los espectáculos, los placeres y la autoglorificación. El contraste fue tan marcado que muchos historiadores posteriores consideraron su muerte como el verdadero comienzo del declive del imperio romano. Las reflexiones finales de Marco, recogidas en sus meditaciones, revelan cómo enfrentó el final. Hablaba de la fugacidad de la vida, de la necesidad de vivir cada día como si fuera el último y de aceptar la muerte sin temor. Para él, lo importante no era la duración de la existencia, sino la calidad de los actos realizados. Murió convencido de que había cumplido su deber como hombre y como emperador. El ocaso de Marco Aurelio no fue solo el final de un reinado, sino también el cierre de una etapa en la historia de Roma. Su figura quedó como ejemplo de cómo un gobernante puede unir el poder con la sabiduría y la espada con la filosofía. La serenidad con que afrontó la muerte fue coherente con toda su vida, una existencia dedicada a la virtud, al deber y a la aceptación del destino. Su legado trascendió el tiempo, inspirando a generaciones posteriores en la búsqueda de justicia y equilibrio interior. Capítulo 11. Curiosidades y reflexiones finales. Una de las curiosidades más notables sobre Marco Aurelio es que fue el único emperador romano que dejó una obra filosófica personal tan íntima y sincera como las Meditaciones. Mientras otros gobernantes se rodeaban de cronistas para exaltar sus hazañas, Marco escribió solo para sí mismo. Este detalle, casi accidental, es lo que permitió que la posteridad descubriera al hombre detrás del emperador, un espíritu en constante diálogo consigo mismo. Otra particularidad es que, a pesar de su imagen de filósofo austero, Marco disfrutaba de ciertos espectáculos públicos, como los juegos gladiatorios. Sin embargo, los veía con una mirada distinta. Para él eran una oportunidad de reflexionar sobre la vida, la muerte y la resistencia del cuerpo humano. No se complacía en la violencia, sino que observaba cómo la naturaleza imponía sus leyes en cada combate. Esa visión estoica lo diferenciaba de los emperadores más crueles. En su vida cotidiana, Marco Aurelio mantenía costumbres sencillas
que llamaban la atención en la corte imperial. Prefería vestir con túnicas modestas, dormir en lechos duros y comer alimentos simples, incluso cuando los banquetes ofrecían manjares exquisitos. Para muchos, esta actitud era incomprensible en alguien con poder absoluto. Para él, era simplemente un ejercicio de disciplina y un recordatorio de que el lujo no debía dominar al espíritu. Entre sus curiosidades familiares destaca que varios de sus hijos recibieron nombres vinculados a la tradición romana más antigua, como Antonino, Annio y Cómodo. Esto reflejaba el deseo de Marco de mantener viva la memoria de sus antepasados y de la dinastía antonina. Aunque muchos de esos niños murieron jóvenes, sus nombres permanecen como testimonio de la continuidad que el emperador quiso preservar. La relación de Marco con la religión también resulta interesante. Aunque respetaba profundamente las tradiciones religiosas de Roma, no era un hombre supersticioso. Para él, los dioses eran manifestaciones del orden racional del universo. Participaba en rituales y sacrificios, pero los interpretaba como actos de deber cívico más que como súplica desesperada. Su estoicismo le enseñaba que el verdadero culto estaba en vivir con virtud y respeto por la naturaleza. Un aspecto curioso de su reinado es que durante la peste antonina, algunos habitantes de Roma comenzaron a culpar a los cristianos de haber atraído la ira de los dioses. Marco, sin ser un perseguidor fanático, permitió ciertos castigos y ejecuciones, lo que contrasta con su imagen de emperador tolerante. Este hecho revela la complejidad de su gobierno, entre la necesidad de mantener la cohesión social y su inclinación filosófica hacia la justicia. Marco Aurelio también fue recordado por su interés en el estudio de la naturaleza y la astronomía. Se dice que dedicaba tiempo a observar los astros y a reflexionar sobre el orden del cosmos. Estas contemplaciones reforzaban su visión estoica de que todo formaba parte de un ciclo mayor. Para él, los planetas y las estrellas eran recordatorios de la pequeñez de la vida humana frente a la inmensidad del universo. Otra curiosidad es que Marco Aurelio gobernó más tiempo en campaña militar que en Roma. Pasó gran parte de sus últimos años en los campamentos del Danubio, rodeado de soldados y escribiendo en condiciones adversas. Pocos emperadores estuvieron tan presentes en la frontera. Esta cercanía con las legiones lo convirtió en un líder respetado, que compartía los mismos riesgos que sus hombres. Fue un emperador de guerra a pesar de su espíritu de filósofo. El contraste entre Marco y su hijo Cómodo ha sido tema de reflexión durante siglos. Mientras el padre representaba la virtud, la disciplina y la filosofía, el hijo encarnaba el exceso, la vanidad y la autocomplacencia. Este choque generacional muestra cómo incluso el gobernante más sabio no puede garantizar la continuidad de sus ideales. La historia recuerda a Marco como el último gran emperador de la Era Dorada y a Cómodo como el inicio de la decadencia. La iconografía de Marco Aurelio también dejó huellas singulares. La famosa estatua ecuestre de bronce que lo representa, aún conservada en Roma, fue durante siglos confundida con una imagen de Constantino, lo que permitió su preservación. Es uno de los pocos ejemplos de estatuaria imperial en bronce que sobrevivieron a la antigüedad. Su figura montada transmite la imagen de un emperador sereno que domina con calma más que con violencia. Entre las reflexiones finales que podemos extraer de su vida está la coherencia entre pensamiento y acción. Marco Aurelio no se limitó a predicar la filosofía estoica, sino que la vivió en cada aspecto de su existencia. Su serenidad frente a la peste, la guerra y la traición demuestran que aplicó sus principios incluso en las circunstancias más adversas. Este equilibrio entre teoría y práctica es lo que lo distingue como un ejemplo único en la historia. Su legado también invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder. Aunque fue emperador del imperio más poderoso de su tiempo, Marco nunca se engañó con la idea de que su autoridad era eterna. Recordaba constantemente que incluso el más grande de los hombres desaparecía en el olvido. Esa conciencia de la mortalidad lo mantenía humilde y al mismo tiempo lo impulsaba a gobernar con justicia
mientras tuviera la oportunidad. Otro aspecto llamativo es que Marco Aurelio nunca buscó la fama literaria. Sus escritos privados sobrevivieron casi por casualidad, y solo siglos después fueron considerados una obra maestra. Esto demuestra cómo lo que alguien escribe para sí mismo, sin intención de ser leído, puede tener un impacto más duradero que los textos destinados al aplauso público. Su autenticidad es la clave de su vigencia. El ejemplo de Marco Aurelio ha sido retomado en múltiples épocas, desde pensadores cristianos hasta filósofos modernos. Su figura ha inspirado a reyes, presidentes y líderes que vieron en él un modelo de sabiduría aplicada al poder. Incluso en el mundo contemporáneo, las meditaciones siguen siendo leídas como un manual de vida práctica, donde se encuentran consejos atemporales sobre la calma, la disciplina y la aceptación. En conclusión, la vida de Marco Aurelio ofrece una doble lección: la del emperador que defendió Roma en tiempos de crisis y la del hombre que buscó la paz interior en medio del caos. Su legado combina la grandeza política con la profundidad filosófica, mostrando que es posible gobernar con razón y vivir con virtud. Las curiosidades de su vida y las reflexiones de su pensamiento lo han convertido en un faro que trasciende siglos, recordándonos que la verdadera fuerza está en el dominio de uno mismo.